con respecto a la primera pregunta de cómo podemos equilibrar el derecho de las niñas, niños, adolescentes en la participación de redes sociales, es un tema que yo en lo personal les puedo decir que lo traigo desde tiempo atrás. Hay que señalar, por supuesto, que en un inicio que sabemos que las nuevas tecnologías como parte de estas, ya sea el internet, plataformas digitales, la tecnología, los teléfonos inteligentes, pues son muy valiosas y que son de gran importancia para el crecimiento en todos los aspectos. Pero tenemos que tener una reglamentación correcta, adecuada, que ayude justamente a que estén protegidos, no nada más nosotros, sino también por el tema del derecho a la identidad, por el tema de robo de identidad, por todo lo que hemos hablado, pero específicamente a nuestras niñas, niños y adolescentes por todos los temas que están viviendo y sufriendo. Yo les podría decir que según los estudios que se han hecho, y esto cabe mencionarlo, que pues obviamente hoy en día por la situación que se vive de inseguridad en nuestras calles, tenemos una tendencia obvia y por razones a cuidar y sobreproteger a nuestros niños en su autonomía en el mundo real. ¿A qué me refiero? Pues ya hay que ponerles casco, hay que ponerles cinturón de seguridad, no los dejamos salir solos. Sabemos que el mundo real en el exterior es un riesgo para nuestros niños y los estamos sobreprotegiendo porque hoy en día, bueno, ya no les permitimos ni dejamos que hagan absolutamente nada solos. Un niño, un adolescente necesita jugar. Este es un tema bien importante. Un niño, un adolescente necesita tener cierto tipo de actividades para su crecimiento emocional, intelectual, físico, y eso pasa en todos los mamíferos, no nada más con los seres humanos. Los mamíferos de manera natural, si se dan cuenta, los leones, cualquier mamífero, cuando son pequeños empiezan a tener cierto tipo de actividades cuando empiezan a crecer. Juegan entre ellos, lo que les va ayudando a desarrollar ciertos patrones de crecimiento para aprender a defenderse en la vida. Y eso también pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Empezamos a tener ciertas actividades donde empezamos a juntarnos en lugares sociales, empezamos a interactuar con otras personas en las escuelas, en los partidos de fútbol, actividades físicas, sociales, eso es de manera natural y orgánica, que nos empieza a preparar de manera emocional y física para interactuar con otras personas en otras situaciones. Incluso los hombres jugamos luchas entre compañeros, entre amiguitos, y juegas a ver quién es más fuerte. Entre niñas también hacen juegos que las llevan justamente a desarrollar ese tipo de actividades para la vida futura. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras niñas, niños y adolescentes? Y esta es la generación de la ansiedad. Veo muchos jóvenes aquí y estoy seguro que lo van a entender ahora muchas cosas. Los que nacieron a partir del 95 es lo que catalogan justamente la generación de la ansiedad. Porque en el 2005, cuando ellos tenían 10 años, antes se empezó a dar los celulares, la comunicación y todo, pero en el 2005 sale justamente los teléfonos inteligentes. El teléfono inteligente que empieza a entretenernos, a desarrollar, a tener juego, computadora, imágenes, videos, televisión, y nos empiezan a dar, en lugar de que estemos en la calle jugando, desarrollando actividades sociales, psicológicas, físicas, empezamos a quedarnos en nuestra casa, o empiezan esos niños o jóvenes a quedarse con el teléfono desde bebés y empiezan a entretenerse y empiezan con el scroll y empiezan a dejar de tener ese desarrollo. ¿Qué es lo que pasa con estos niños a partir de esa generación del 2005 que empiezan a tener acceso a los teléfonos? Empiezan a ser niños con mayor ansiedad, con mayor problemas psicológicos, emocionales, empiezan a aumentar las situaciones no solamente de ansiedad, sino al grado de suicidio. Si ustedes se ponen a ver las gráficas de suicidio, cómo han aumentado debido justamente a la frustración. Antes los niños y las niñas tenían que hacer ciertas actividades para ser aceptados a nivel social, en un equipo de fútbol, en un grupo de baile, de tener amiguitos socialmente hablando, y hoy les genera una ansiedad por el hecho de no tener un like, por no tener un view, por no tener amigos, por no ser incluido en un chat. Ese es el tipo de situaciones que les está pasando a nuestros jóvenes. Y nosotros estamos pasando por alto esas situaciones. No nos estamos dando cuenta del daño que les estamos haciendo a nuestros hijos por estarles permitiendo el tema del acceso. Este tipo de acciones, por supuesto, y manifestaciones de las que yo les hablaba, de las actividades que tienen los niños, pues ayudan a incrementar el desarrollo y el crecimiento de los niños para afrontar distintas adversidades. Y estos actos o acciones de las que hablo los empujan a desarrollar cualidades para afrontar la vida, como les digo. Y viene de repente una descompensación emocional, intelectual y física. Justamente, incluso también física, empieza a haber una distorsión porque empezamos a tener niños con problemas de obesidad, con problemas de dolores musculares, porque no están teniendo actividades, porque están todo el día con la cabeza agachada, les duelen los dedos, porque están todo el día escribiendo. Eso, digamos que ese tipo de actividades o esa situación le podríamos llamar inhibidores de experiencias. Dejan de tener experiencias en el exterior por estar entretenidos con un celular. Empiezan a interrumpir justamente su proceso, su crecimiento, ese proceso natural de juego, de convivencia social, y eso lo hacen por intercambio del celular, el internet, la comunicación, y empiezan a sufrir, evidentemente, como les dije, depresión, ansiedad y grados de suicidio. La sobreprotección en el mundo real versus la infraprotección del mundo virtual. Y por eso hablaba de los niños de generación ansiosa. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que era la pregunta principal. Yo les puedo decir que desde mi trinchera como legislador, como padre, uno de mis ejes de trabajo es precisamente la seguridad en los medios digitales, de manera relevante hacia las niñas, niños y adolescentes, y el acceso justamente a los medios y a las plataformas digitales. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta. ¿Por qué si los protegemos o los sobreprotegemos en el mundo exterior? Por sentido común, yo no dejaría que mi hijo entrara a un burdel a los 8, 9, 10 años. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O quién en su sano juicio lo permitiría? Que vas pasando por la calle y dice ahí las delicias y saben de lo que se trata y, voy a entrar, sí, órale, entretente un rato en lo que voy de compras. Nadie lo haría en su sano juicio. Entonces, ¿por qué en el mundo real sí los protegemos? No permitiríamos que entraran en una pelea de gallos o pelea de perros o donde va a haber agresión, porque eso, un niño menor de edad no tiene la suficiente capacidad para entender lo que es una agresión, lo que es un deporte, y no pueden entrar en lugares donde están consumiendo tabaco, donde están consumiendo alcohol. ¿Por qué entonces sí permitimos que nuestros hijos vean publicidad en el internet que les incitan a ciertas actividades, a hacer ciertos juegos que ponen en riesgo su vida, que ni siquiera nos enteramos, De repente le llaman los retos virales, donde a un estúpido que se siente influencer se le ocurre decir que vamos a poner un reto viral donde le hagas a tu compañero que no deje respirar durante cierto tiempo y luego lo haces que se agache y hace que se desmaye, porque es muy chistoso y vamos a ver quién aguanta más. Ese tipo de cosas las estamos permitiendo porque no estamos al pendiente y porque nuestros hijos tienen acceso a ese tipo de información. Entonces, lo que les decía, los sobreprotegemos, no permitimos que anden en la calle sin casco, les protegemos el cráneo, pero no les protegemos el cerebro. Les protegemos con un casco, están sumamente protegidos cuando están con la bicicleta, les ponemos un cinturón por si llegamos a frenar, pero les estamos protegiendo el cráneo, pero no les estamos protegiendo el cerebro y sus ideas. ¿Por qué les estamos permitiendo que tengan acceso a edad en donde no pueden o no deben tener acceso a cierta información? Eso me parece realmente delicado. Entonces, de repente nos encontramos en un tema donde hay esa ambigüedad de que es primero el derecho a la información versus el derecho, hay muchos derechos, por ejemplo, el derecho a la protección de identidad, el derecho a un ambiente libre de violencia. En el artículo 4 de la Constitución es bien claro.
habla justamente de los derechos de los niños. Y uno de esos no nada más es el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a techo, sino también el derecho a cuidar y a la protección de la identidad, el derecho a un medio ambiente libre de violencia. Si un niño está viendo en su celular y tiene acceso a videos agresivos de violencia donde estamos viendo cómo los grupos delincuenciales suben incluso cómo ejecutan a una persona en vivo y lo pueden estar viendo en tiempo real y nosotros no nos damos cuenta de lo que están viendo nuestros hijos y no los estamos protegiendo de eso. Entonces esa es la parte que me parece delicada. Tienen derecho al deporte, a la recreación física, tienen derecho a ser aceptados y a la no discriminación y los niños se sienten discriminados por el hecho de que no los meten a un chat o porque no les dan un like. Entonces, por un lado está el derecho al acceso a la información, pero hay que regular ese derecho a la información. Hoy día hay influencers hay niños de 8, 9, 10 años que son influencers y tienen 4, 5, 10 millones de seguidores. ¿Qué capacidad puede tener un niño de 8, 9, 10 años para mandar mensajes a esos 10 millones de niños que lo siguen? Que de repente se le ocurra decir de lo de un tema viral o de qué consejos puede tener para decir. La palabra influencer viene, ahora que empieza el tema de las redes, justamente influyen. El influencer influye sobre las ideas, acciones, hechos que realizamos. Cuando dices, mira, un influencer está diciendo que es bueno tomar café después de tal hora y hacer, bueno, me lo voy a tomar para bajar de peso. O de repente alguna charlatana se le ocurre decir que porque escribas con una pluma roja, que me parece una tremenda estupidez, voy a bajar de peso, eso te va a hacer bajar de peso. Y la gente se lo cree y lo usa. Que es lo que acaba de pasar ahorita con una señora que fue a hacerse una liposucción porque leyó en redes que era una profesional. Eso es el tema. Y les estaba yo diciendo justamente de las iniciativas y ya quería justamente llegar a las iniciativas. Una de ellas es la reforma del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene como objetivo incluir dentro de los planes y programas de estudios el conocimiento de las ciencias humanidades, así como la educación mediática y alfabetización de los medios. La implementación de esta reforma potencia y analiza la información y contenidos difundidos a través del Internet. Para eso estamos presentando esta iniciativa. Otra iniciativa que presenté es la que adiciona el artículo 101 bis de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes para regular el acceso a plataformas digitales y canales de contenido en razón de su edad. Ya hay unos países que lo están haciendo, que estén regulando justamente el contenido por todo lo que les acabo de explicar. No es correcto que un niño de 8, 9, 10 años tenga acceso a información, a la misma información que tenía un presidente de Estados Unidos hace 30 años. Hoy un niño se puede meter y decir cómo hacer una bomba atómica, cómo hacer un arma en mi casa. Y lo hacen, porque tienen el acceso, tienen la facilidad a través de estos teléfonos inteligentes. Y por supuesto, hay que buscar inhibir. Yo no hablo de prohibición, porque usar la palabra prohibición me parece fuerte, pero sí creo que tenemos que trabajar, tanto los padres, los maestros, la sociedad, el Estado, para inhibir el uso indiscriminado de los celulares dentro de las escuelas, hasta cierta edad. Y que también las plataformas digitales se hagan corresponsables de lo que dicen los generadores de contenido. Un generador de contenido sale, como no está regulado con las cosas que dice, se avientan retos y se avientan información que no está protegida, y las plataformas con tal de monetizar no les importa lo que estén diciendo y pueden estar generando un daño. Mi propuesta también es generar una Procuraduría Federal de Protección al consumo de información o al derecho a la información. ¿A qué me refiero con esto? Así como tenemos Profeco, que constantemente está revisando lo que consumimos, y ustedes lo saben, dicen, a ver, esta publicidad es engaña, y no puedes decir esto, y tu producto es exceso en calorías, tienes que ponerlo ahí en la etiqueta, tu producto genera cáncer, tienes que ponerlo en la etiqueta, y constantemente están cuidando lo que consumimos físicamente, la Profeco. ¿Por qué no podemos tener una Procuraduría de defensa a lo que consumimos? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que no solamente nos daña el físico lo que consumimos, el exceso en grasa, los azúcares, el gluten, todo eso. Ok, qué bueno que hay una Procuraduría que nos defiende. ¿Y quién defiende? Porque ya está demostrado que también las emociones, el estrés, también generan una enfermedad emocional, y que se convierte en física porque incluso puede terminar en un suicidio. Entonces tenemos que tener una Procuraduría que esté al pendiente de los generadores de contenido, de las plataformas que estén revisando. Y así como existen en la televisión y como existen también en las películas rated PG, ¿se han visto cuando van a ver una película y dicen, esta película merece discreción porque tiene escenas de sexo y droga y tal? ¿Por qué sí existe eso en la vida real y no en la vida virtual? ¿Por qué no podemos tener el acceso a las plataformas donde te digan, el acceso a este generador de contenido te puede generar estrés porque es mentira, porque son agresivos, es mentira lo que dice, no está confirmado, es responsabilidad de quien lo dice, y que tú sepas, si tú permites el acceso, si entras ahí sabiendo que el generador de contenido está diciendo una mentira, no confirma. Hoy en día hay generadores de contenido que dan notas de espectáculos, y aquí tengo muchos compañeros del espectáculo que se dedican a difamar, a calumniar y a hacer señalamientos falsos para tener views y monetizar. Y no les importa decir la verdad. Mientras más agresivos sean con los comentarios y más se burlen y más bullying haga, más views tienen, más likes y más monetizan. Eso es lo que tenemos que regular. Y quiero ser muy claro, porque cada que hablamos de ese tipo de regulaciones, de inmediato brincan estos generadores de contenido. ¡Ay, ley mordaza! Nos quieren cerrar la boca, quieren que dejemos de decir la verdad. No se trata de decir la verdad. Todos estamos a favor de la libertad de expresión, implícito en el artículo 6 de la Constitución, siempre y cuando, porque nadie puede ser reconvenido por sus ideas o expresiones, eso lo dice la Constitución en el artículo 6, sino en el caso de llamar a la violencia, de meterse con la vida de terceros. Es muy claro, pero no se respeta. Entonces, esos son algunos de los temas, y el objetivo, por supuesto, es que se promueva el uso responsable e informado de las plataformas digitales y redes sociales a efecto de prevenir la violencia digital. Y bueno, finalmente, una reforma más es la que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes para el riesgo de salud mental, por eso están ligadas, por el uso y consumo de contenidos difundidos a través de plataformas digitales. Esa sería, digamos, la respuesta de la pregunta número 1, que es lo que estamos haciendo. Mi responsabilidad como legislador, con mi grupo parlamentario, estamos apoyando y fortaleciendo estas plataformas. Y los criterios para determinar, bueno, es por supuesto que es bien claro. Todos los niños, vamos a hacer esa diferenciación. Los niños son de 0 a 12 años, eso es obvio y que todo el mundo lo sabemos y lo tenemos. Los adolescentes pueden ser desde 10 años hasta 20 años. De 10 a 20 años. Obviamente, hay otra catálogo para ellos también, pero los menores de edad son los menores que son de 18 para abajo. Eso es lo que se considera en un tema legal, en un tema jurídico y demás. ¿Quiénes son menores de edad? Los que son de 18 años para abajo. ¿Quiénes son niños? De 0 años a 12. Son considerados niños. Y los adolescentes pueden ser de 10 a 20 años. Hay temas importantes en donde sí una persona de 19, 20 años tiene y puede ser catalogada justamente como adolescente. ¿Cuál era la otra? Aquí está, mira. Las obligaciones mínimas, perfecto, eso es muy interesante. Las niñas, niños y adolescentes, en su artículo 5 justamente de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, es donde habla del rango de edad en donde se califican de determinada. Hay un libro que se llama, justamente, que aquí lo traigo, donde habla de esa diferenciación de edad y la importancia que es para los temas jurídicos, quiénes pueden o deben tener acceso los adolescentes, los menores de edad y todo, para que entendamos a las plataformas, a las redes. Y lo último, que es la obligación
la obligación mínima que deberían tener las plataformas digitales. Ese es, me parece un tema importante, fundamental. Y miren, yo voy a hacer un derecho comparado porque basado en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, algunas de las obligaciones mínimas que deberíamos de tener justamente de entrada es la protección de datos personales. Toda cuenta de algún menor de edad, de algún infante, tiene que ser configurada como privada. Cualquier cuenta en una plataforma digital tiene que ser configurada como privada. Automáticamente, así con esto ayudamos a limitar el acceso a sus publicaciones de cualquier persona desconocida o de cualquier adulto. Prohibir, por ejemplo, la publicidad dirigida. Eso es otro de los temas que podemos hacer a los datos del menor. Que un menor no pueda tener acceso a publicidad. Filtrar y moderar, por ejemplo, los contenidos dañinos. Y ya para concretar, restringir interacciones con desconocidos. Eso es importante. Tenemos que configurar el algoritmo, obligar a que los algoritmos cuiden y protegen a los niños que están teniendo acceso a las plataformas. El uso abusivo, por ejemplo, del algoritmo, lo que les decía del scrolling. Podemos limitar también con el algoritmo para que los niños, después de determinado scrolling, si tienen 4, 5, 6, ya no les permita tener acceso a la red. No sé si quedó claro. Cuando ven que el niño está muy metido, ya tuvo mucho scrolling, que el algoritmo le bloquee y ya no puede tener acceso. Esos son algunos de los temas